Wall Street sigue al alza. El principal índice ha marcado 56 nuevos máximos históricos en el año 2024. Va camino del mejor año del siglo. Todos los inversores se preguntan, ¿puede seguir subiendo? ¿Cuál es la clave para que no frene este alza? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2024 y el día de hoy hemos conocido una gran cantidad de datos macroeconómicos, empezando por el PMI de servicios de China, siguiendo con los PMIs de la eurozona. También hemos conocido que el primer ministro de la eurozona no ha podido soportar la moción de censura de la oposición, lo cual abre más inestabilidad aún en la segunda economía de la región de la eurozona. También hemos conocido datos de servicios por el lado de servicios y hemos seguido observando cómo el FOMO sigue muy presente en los mercados americanos. Wall Street sigue al alza, 56 nuevos máximos históricos y hoy los 7 magníficos han vuelto a liderar, y especialmente Nvidia, que estaba siendo bastante rezagada y ha pegado un tirón bastante importante. ¿Hasta dónde puede subir? ¿Esto se puede ir a los 6.200 puntos? Eso es lo que muchos nos preguntamos. Vamos a arrancar hablando de los PMIs de la eurozona, donde España sigue liderando. Sí que es cierto que en toda la región ha habido mayor debilidad, ya lo vimos en los datos previos, y hoy es la confirmación, y en España también ha habido debilidades por el lado de las inundaciones y que han afectado pues durante el mes de noviembre a una región de Valencia. El dato de PMI de servicios de eurozona, fíjense, fue de 49,5, un poquito mejor de la estimación previa, que era de 49,2, pero fíjense como una caída muy considerable desde el dato superior a 51 que marcó el mes anterior, y de esta tendencia de expansión en la que llevaba la economía europea o los servicios de la eurozona presente desde febrero de este mismo año. Fíjense, Alemania cae a 49,3, ligeramente por debajo de las previsiones de 49,4. Francia tuvo un dato mejor de lo que fue la previsión. Fíjense que la previsión marcó un desplome total a 45,7 y el dato final ha sido 46,9, un poquito mejor. Italia sí que es cierto que ha caído por debajo de las estimaciones, 49,2, y España también ha caído por debajo de las estimaciones, 53,1. Por tanto, datos muy débiles por el lado de los servicios, pero sí que es cierto que seguimos observando un claro ganador, que sigue siendo España. A pesar de las revisiones ligeramente mejores, tanto los índices de servicios como el compuesto están en mínimos de 10 meses. Las débiles condiciones de demanda se citan como la principal razón detrás de la nueva caída de los pedidos, esta vez al ritmo más acelerado del año. Las condiciones de empleo comienzan a mostrar inestabilidad, aunque esto se debe principalmente a la recesión manufacturera de la región. Fíjense lo que señalan desde los creadores de este dato, o los que informan este dato. La estanflación es una palabra bastante desagradable, especialmente si eres un banquero central, pero eso es lo que está golpeando en la eurozona en este momento. Totalmente de acuerdo. Es que no puedo estar más de acuerdo con estas palabras. Estamos viendo una inflación por encima de los objetivos, una inflación más bien estabilizada, pero cercana al 3%, sobre todo por el lado de los servicios, y estamos viendo un crecimiento económico prácticamente nulo. En noviembre la economía comenzó a concentrarse mientras que los componentes de los precios de PMI aumentaron por segundo mes consecutivo. La economía comenzó a contraerse. La inflación está impulsada principalmente por los servicios, como comentaba, pero con el euro debilitándose existe el riesgo de que los precios de los bienes importados comiencen a subir también los próximos meses. Esto evidentemente es un gran riesgo. Estamos observando la caída del euro frente a otras divisas, pero especialmente frente al dólar. Todo se negocia en dólares. Si el dólar se vuelve mucho más fuerte que el euro, importamos inflación y por tanto esto puede ser un riesgo para el alza de los precios. Por otro lado, evidentemente, si hablamos de la eurozona, si hablamos de Europa, tenemos que poner el foco en lo que está ocurriendo en Francia. Fíjense, el día de hoy Marine Le Pen se ha unido a la coalición izquierda para derrocar al gobierno francés, al actual primer ministro, arrojando al país a un periodo prolongado de turbulencia que probablemente inquietará aún más
a los inversores. Básicamente lo que quiero decir con esto es que han presentado una moción de censura, se han unido la derecha y la izquierda y han tumbado al que ahora mismo era el primer ministro. Por tanto, Macron, que hablará mañana, creo que a las 8 de la tarde, hora española, debe designar un nuevo primer ministro, y esa persona, al igual que lo ha intentado el que era ahora mismo primer ministro, perdónenme, no recuerdo el nombre, pues debe de también tratar de aprobar esos presupuestos para el año 2025 y enfrentará un poco la misma situación. Marine Le Pen ha dicho que está dispuesta a colaborar con el nuevo primer ministro siempre y cuando ceda algún punto y le permita llevar a cabo alguna propuesta para los presupuestos. En caso contrario, pues oye, los presupuestos de 2024 con un déficit de un 6%, pues seguirán presentes, algo que no debe gustar mucho a los inversores, simplemente viendo cómo la prima de riesgo francesa estaba en máximos desde el año 2012 frente a la alemana, una economía alemana que también tiene bastante inestabilidad política, pero ya lo dejamos para hablarlo otro día. Si nos vamos ya a Estados Unidos, a Wall Street, el día de hoy hemos conocido los datos de empleo ADP. Las empresas privadas añadieron 146.000 trabajadores en sus nóminas en noviembre de 2024. Se trata, amigos míos, del nivel más bajo en 3 meses, tras un incremento revisado a la baja de 184.000 en octubre y ligeramente por debajo de las previsiones de 150.000. No sé si se acuerdan, pero el dato que conocimos el mes anterior era superior a las 200.000 y ahora se ha quedado simplemente en 184.000. No vemos revisiones a la baja solo en los datos oficiales del Departamento de Trabajo, sino que los observamos prácticamente en todo tipo de datos. El dato de octubre fue revisado a la baja, no en muy poco, en 49.000 nóminas privadas. Se trata de la mayor revisión a la baja desde mayo de 2023. Poco más hay que comentar. El sector servicios creó 140.000 empleos, liderado por educación, servicios de salud 50.000, comercio, transporte 28.000, servicios profesionales y empresariales 18.000, ocio y hospitalidad 15.000, actividades financieras 5.000 e información 4.000. El sector bienes añadió 6.000 empleos, de los cuales 30.000 fueron a construcción, 2.000 a recursos naturales y minería, y el sector manufacturero, ojo, perdió 26.000 empleos. Fíjense que esta fue la mayor pérdida de empleos para el sector manufacturero desde junio del año 2023. Por otro lado, el crecimiento salarial está empezando a repuntar de nuevo. Estamos viendo ciertos repuntes por ahí, lo cual, oye, esa inflación de los servicios, como ya sabemos, sigue siendo bastante pegajosa. ¿Qué nos dicen estos datos de empleo privado ADP? Bueno, generalmente estos datos suelen salir, oye, superiores a las nóminas no agrícolas. Si tenemos un dato más bajo, pues oye, el dato de nóminas no agrícolas suele ser inferior, se podría estimar que es inferior. Debería de ser fuerte el dato de nóminas no agrícolas simplemente porque el mes anterior fue de un aumento de simplemente 12.000, o al menos eso fue lo que nos informaron. Tendrán que hacer revisiones y nos tendrán que dar más detalles. De momento, el día de hoy lo que se ha observado es una debilidad por el lado del empleo, ni mucho menos una debilidad preocupante, lo cual no le ha importado mucho al mercado. Si nos vamos al ISM de servicios, un dato que me parece, la verdad, bastante importante, pues podemos observar que cayó a 52,1 desde 56 que marcó en el mes de octubre y por debajo de las previsiones de 55,5. Se trata de una caída bastante grave, de una caída que lo sitúa muy por debajo de las estimaciones, pero sí que es cierto que no es un dato preocupante, ¿no? Fíjense cómo hemos tenido datos mucho más inferiores durante el año. Este dato podríamos decir que, oye, está en la media baja del año, es decir, no es preocupante, se mantiene ampliamente por encima de ese nivel de 50, pero sí que es cierto que en caso de que vengamos con dos datos, oye, con esta tendencia a la baja, pues podría ser de nuevo preocupante. Pero de momento, el dato ha sido peor de lo esperado, como el dato de empleo ADP, pero un dato ya saben que no cambia la tendencia y que, bueno, en principio es una a marcar, ¿no? A vigilar con detalle para el mes que viene. Este resultado señala el crecimiento más lento del sector en
en 3 meses, impulsado por una desaceleración de la actividad empresarial, nuevos pedidos, empleo y entregas a proveedores, indicando un desempeño más rápido. Fíjense cómo el empleo cayó de 53 a 51,5. Los inventarios cayeron a 45,9 frente a 56,4. La acumulación de pedidos pendientes se mantuvo más o menos en línea y los precios disminuyeron, bueno, más que disminuir, se mantuvieron un poco en esta línea de 58. De momento, la verdad, los precios pagados no me preocupan mucho, por debajo de 60 estaría un poco más bien en la media previa a la pandemia. Sí que es cierto que todo este tipo de encuestas, tanto de los PMIs y demás, ha mostrado, sobre todo por el lado manufacturero, un optimismo bastante fuerte con la victoria de Donald Trump. Ya hemos observado cómo los servicios, oye, se han quedado un poco rezagados, pero la manufactura ha repuntado. Y en esta gráfica podemos ver cómo ha repuntado considerablemente, sobre todo los datos regionales. Por tanto, podemos sacar conclusiones ya de estas primeras sensaciones tras la victoria de Donald Trump, que todavía no tiene poder ejecutivo, pero al ser las elecciones, pues ya, oye, se descuenta un poco ese optimismo. Pues vemos optimismo por el lado manufacturero, algo positivo, y sí que es cierto que hemos visto caída en el lado de servicios. Evidentemente se compensan un poco ambos. La caída de los servicios no es preocupante y la caída o la subida, el repunte de la manufactura sí que es cierto que provoca un mayor sentimiento positivo. Así que vamos a ver cómo continúa todo esto. De momento, datos, oye, que sí que es cierto que han sido peores de lo esperado, pero no han sido catastróficos, ¿no? Por tanto, y el mercado los puede interpretar un poco como en línea, o más bien sin que haya grandes movimientos. Porque creo, o considero que esa es la clave para que este mercado alcista, para que este FOMO alcista se mantenga. Es decir, datos que aunque varíen un poco frente a las estimaciones, no sean ni muy fuertes ni muy bajos. Es decir, unos datos de empleo, por ejemplo, de cara al viernes, que creo que es el gran catalizador que tenemos por delante, unos datos de empleo que estén en línea con lo esperado, debería de ser un poco lo más positivo para el mercado, ya que en este momento, oye, sí que es cierto que los rendimientos han vuelto a repuntar, por tanto, no debería de preocuparnos unos datos más débiles de lo esperado, pero si son mucho más débiles de lo esperado, podría descontar que la Reserva Federal tiene que bajar tipos de una forma más agresiva. Y al contrario, si son más elevados de lo esperado, porque el mercado podría descontar que la Reserva Federal no debería de subir tipos de interés. Fíjense, hoy el principal índice americano marcó su nuevo máximo número 56 en todo el año 2024. Ha subido 11 de los últimos 12 días. Sin duda, un rally alcista espectacularmente fuerte. ¿Puede frenarse esto en algún momento? Pues hombre, la verdad, no lo sé. Evidentemente hay muchos catalizadores por delante, alguno deberá de frenar todo esto. Ya he comentado en numerosas ocasiones que por encima de los 6.050 se abría una brecha de FOMO bastante fuerte, que es quizás lo que hemos visto el día de hoy, y daría vía libre prácticamente hasta los 6.200, 6.250. ¿Significa eso que se van a marcar esos 6.200, 6.250? No tengo ni idea, pero sí que es cierto que el mercado de opciones, el movimiento que hemos visto hoy nos lo estaba indicando de una forma bastante clara. En caso de que se rompa el 6.050, entraría bastante FOMO y podríamos ver una vela como la que hemos visto hoy. Mucha fortaleza, incluso podría llevarnos hasta ese nivel. De momento, mientras se mantengan estos niveles, pues oye, hay que seguir pensando al alza. Ahora, me dices, Diego, ¿consideras buen momento para entrar en el índice y querer obtener rentabilidades ya? Pues hombre, sí que es cierto que en este momento veo más riesgo que beneficio. La verdad, creo que es momento para disfrutar los puntos de entrada ya realizados, no te voy a mentir. Yo soy más de, oye, un punto de compra más óptimo, ¿no? Y hago referencia al S&P 500, pero yo no invierto en el S&P 500 de esta forma. También hago referencia, o esto lo digo, sobre todo a referencia de muchos valores que, oye, puede que estén un poco extendidos y nos sale la pregunta, ese FOMO de, oye, compro. Bueno, el ratio beneficio-riesgo creo que no está en su punto más óptimo. Creo que ahora mismo es el punto de disfrutar esos puntos buenos que nos han ofrecido durante las últimas semanas. Claro, ¿qué pasa? Que muchos no han comprado y ahora están viendo con rabia esta subida, ¿no? Eso lo veo mucho, por ejemplo, en Bitcoin. Veo que es una subida con rabia. Veo que hay muchos, o los que se lo han perdido, pues tienen mucha rabia y pueden cometer errores de comprar en momentos que no son oportunos.
yo siempre considero o siempre recomiendo paciencia, analizar un poco el escenario y, oye, apostar o no apostar, pero determinar un ratio beneficio-riesgo que sea más óptimo. Un día más, los 7 magníficos han liderado. Fíjense que el Nasdaq frente al Russell 2000 vuelve a recuperar niveles importantes y vuelve un poco a este rango lateral. ¿Significa eso que el Russell 2000 se ha desplomado? No. Fíjense, el Russell 2000 está consolidando en un punto muy positivo, es decir, ha ocurrido lo mejor que podía pasar para que este rally de final de año se llevara a cabo. Tuvieron impulso las pequeñas y medianas compañías, mientras que el Nasdaq se quedó un poco más rezagado. Ahora el Nasdaq lidera, los 7 magníficos vuelven a tener empuje y el Russell 2000 no es que corrija, sino que consolida en estos máximos recientemente marcados hasta que las medias se aproximen para luego poder intentar un nuevo impulso. Por tanto, el movimiento que está teniendo el mercado en estos momentos me parece más que óptimo. ¿Algún comentario más que tenemos por aquí? Bank of America dice que hay potencial para una fusión adecuada entre la situación tecnológica y la situación fiscal. Fíjense, desde la década de 1920 no hemos visto la posibilidad de que un gran auge tecnológico coincida con una desregulación y recortes de impuestos significativos. Históricamente, ambos han impulsado grandes auges en las acciones. Creo, sinceramente, que estamos en un punto muy positivo para el mercado. Ya saben, el mercado alcista en estos momentos tiene un poquito más de 2 años, es un mercado alcista muy joven, no nos engañemos. ¿Qué pasa? Que ha tenido un retorno muy fuerte, más de un 20%, debido principalmente a la alta concentración de los índices. Esto lo que genera es mayor riesgo y mayor volatilidad, evidentemente, porque de cada $100 que inviertes en un S&P 500, 30 van solo a 7 compañías, 7 van a una única compañía, que es Nvidia. Esto al final genera mucha volatilidad y mucha dependencia de esos valores. Pero sí que es cierto que la tendencia favorable para la renta variable, y no me centro simplemente en estas 7 compañías, sino voy más a pequeñas y medianas en general tecnológicas, parece que puede ser bastante favorable. Un viento de cola bastante fuerte. Evidentemente veremos a ver luego cómo se da. Donald Trump ni siquiera todavía ha tomado posesión del cargo. Durante el periodo de la burbuja tecnológica de los años 2000, el Nasdaq se multiplicó por 11, con una volatilidad creciente y caídas en el tamaño de las acciones durante el periodo de 5 años. Por el contrario, las ganancias y fluctuaciones de la era de la inteligencia artificial observen que han sido muy moderadas hasta ahora. Y esto respalda un poco ese comentario de que no existe una burbuja en estos momentos y de que ese retorno ofrecido por los 7 magníficos está respaldado en buena parte de ello por el gran crecimiento de los ingresos. Si bien las valoraciones de las acciones tecnológicas han aumentado sustancialmente desde 2022, fíjense, siguen estando por debajo de las observadas durante la burbuja tecnológica, lo que sugiere que en el hipotético caso de que estemos al inicio de una burbuja, podría haber aún mayor margen de expansión del múltiplo, porque todo ha venido por parte de ese crecimiento de los ingresos. ¿Cuál es el gran riesgo? ¿Cuál es lo que puede decirnos que estamos ante una burbuja cuando la ralentización del crecimiento de los ingresos sea una realidad y toda la ganancia, todo ese retorno que ofrezcan las acciones venga por el lado de la expansión del múltiplo? Como decía, puede parecer loco, pero hasta ahora el mercado alcista actual ha seguido el ritmo de los 8 mercados alcistas anteriores. Un gran repunte inicial. Fíjense que luego viene un periodo un tanto más débil, pero que no provoca un mercado bajista, y luego sí que es cierto que los años son hay muchos y muy diversos mercados alcistas, pero oye, suele ser bastante más amplios que este. Un último comentario: en comparación con la burbuja tecnológica, las megacapitalizaciones tecnológicas actuales son casi 3 veces más grandes con respecto a toda la economía estadounidense, lo que puede actuar como un obstáculo en el ritmo al que se forma una hipotética burbuja de la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, al final son compañías mucho más grandes y con mucho más impacto en nuestra vida. El día de hoy hemos conocido un nuevo informe por el lado de los flujos de Goldman. Ya saben que no nos cuenta nada nuevo, es algo que ya comentábamos. Ahora mismo ya no tiene mucho sentido, sobre todo tenía mucho sentido cuando lo comentábamos por aquí, que fue al inicio de este rally de final de año, cómo la estacionalidad era bastante fuerte, cómo se estaban dando entradas récord en acciones estadounidenses desde la victoria de Donald Trump y cómo todo esto podía seguir continuando al alza. Vamos a repasar algunos puntos y sobre todo vamos a actualizar la situación de la gama larga, que es lo que está permitiendo que la volatilidad se mantenga tan baja y que, oye, sea muy difícil en este momento ir contra el índice
índice y vamos a actualizar también la liquidez, que me parece importante. Evidentemente ya saben que la estacionalidad es muy positiva, no solo hasta final de año, sino también en enero. El efecto enero significa que entra gran cantidad de dinero durante la primera semana, y en años electorales el mercado alcista o este rally alcista suele mantenerse hasta la semana previa a la investidura del presidente. Como digo, estos son estacionalidades, no tiene por qué cumplirse, pero sí que es cierto que es un punto, un factor más bien positivo. Por el lado de las entradas, pues bueno, al final, como pueden observar aquí, ya comentaba, en enero se dan grandes entradas de flujos, y esto es importante. Las acciones estadounidenses registraron entradas por un enorme valor de 141.000 millones en las últimas 4 semanas. Se trata, ojo, a las mayores entradas mensuales registradas, con mucha diferencia en las entradas de los últimos días por la victoria de Donald Trump, o por esa euforia de perderse el movimiento al alza posterior a la victoria de Donald Trump. Han sido increíbles y ha sido uno de los grandes impulsores de ese movimiento tan fuerte que estamos observando. Más cosillas importantes, evidentemente la mayoría ya las hemos mencionado por el canal, pero por hacer un poco recopilación de ellas, fíjense que las recompras corporativas, o la ventana de recompras corporativas noviembre-diciembre, es la más grande del año. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, pero sí que es cierto que quiero indicar cuándo cierra. Cierra el 20 de diciembre, es decir, que a partir del 20 de diciembre ya no van a darse tantas entradas provenientes de las propias compañías. ¿Significa una bandera roja? ¿Significa que el mercado puede corregir a partir de ahí? Bueno, no, significa simplemente que hay un factor alcista muy importante, va a dejar de tener tanto impacto a partir de entonces. Con respecto a la situación de la gamma, a lo que voy, o lo que significa, es un poco lo que impide o moverse al mercado, ¿no? Cuando la gamma es larga, cuando la gamma es muy positiva, es mucho más complicado que el mercado se mueva, porque se mueve mucho más dinero. Cuando es negativa, cuando es baja, pues sí que es cierto que hay mayor expectativa de movimiento, tanto a la baja como al alza. Generalmente, oye, pues cuando es negativa y la volatilidad aumenta, pues suele ir o se suele dar con movimientos a la baja. Pero ya hemos visto durante numerosas ocasiones este año que la gamma ha tenido muchos movimientos, que una gamma negativa también podía venir acompañado de un movimiento al alza. Estimamos que los distribuidores tienen posiciones largas de 10.000 millones en gamma por cada movimiento del 1%. Es decir, que por cada 1% que se mueve el índice hay que mover 10.000 millones. Por tanto, es mucho más complicado ir contra tendencia en estos momentos. Esta es una de las observaciones más importantes que hemos visto, y debería actuar como amortiguador del mercado ante cualquier debilidad. Básicamente lo que significa esto es que ante noticias el mercado actúa de una forma mucho más menos volátil, ¿no? Con mucho menos rango de movimiento, viene a ser. Gamma continúa creciendo como resultado del rico volumen implícito. El volumen realizado en 2 semanas de S&P 500 es 4,79 y cayó desde el mínimo en mi gráfico a 5 años. Bueno, un punto también importante, podríamos verlo por el lado de la liquidez. Fíjense, la mayor liquidez contable del índice de S&P 500, o la capacidad de mover el riesgo rápidamente, es de 21 millones en la actualidad, el nivel más alto en 6 meses. O sea, la liquidez es bastante sólida, es bastante positiva. La liquidez tiende a disminuir durante las últimas 2 semanas del año, y deberíamos esperar ver movimientos del mercado más grandes y un mayor impacto en las operaciones. Bueno, vale, ok, pues tenemos también otro factor que, oye, podría dejar de tener un impacto positivo, un impacto de amortiguador, que es esta liquidez de cara a finales de año. Por tanto, a finales de año, oye, vencerá gran parte de esa gamma larga, con el vencimiento del tercer viernes del mes de diciembre. Vencerá también o se eliminará gran parte de la liquidez, porque mucho operador estará de vacaciones, y también veríamos cómo esas recompras corporativas o esa ventana de recompras corporativas se cierra. Por tanto, oye, pues por ahí sí que es cierto que deberíamos de valorar ya dónde está el índice, qué ha hecho, y si es positivo, recoger ya los beneficios y, oye, irnos de vacaciones anticipadas, que yo creo que nos lo merecemos con un año tan espectacular. Pero a corto plazo, la bandera roja sería en las nóminas no agrícolas del viernes. Ahora, observando cómo hay tantos amortiguadores del mercado, tendríamos que tener datos muy dispares, muy distintos a lo que espera el mercado, para que realmente haya movimiento de verdad. Por tanto, estaremos atentos a ello. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión.
En Europa fue una jornada más bien mixta. Fíjense que el Eurostock 600 ha tenido un impulso muy fuerte. Hemos visto recuperación en los 7 magníficos en Wall Street y recuperación también en muchos valores o en muchos índices europeos que se vuelven a colocar en este rango lateral y maquillan un poco esta debilidad que presentaban. Eurostock 50 un poco más de lo mismo. DAX sigue marcando nuevos máximos históricos. Fíjense, 20.200 puntos en estos momentos. Como comentábamos en el vídeo de ayer, gran parte de la subida que ha tenido el DAX alemán durante este año no se debe al crecimiento de los ingresos, como hemos hablado de los 7 magníficos, sino que se debe en gran parte a expansiones del múltiplo. Alemania sí que se ha puesto más cara y está siendo evidentemente el gran impulsor de los mercados europeos. Y te preguntarás por qué lo está logrando si su economía es muy inestable, si su economía va camino de la recesión. Bueno, hay compañías, sobre todo SAP, la principal compañía con más peso del DAX alemán, tecnológica, también otras de telecomunicaciones que están teniendo un año espectacular. Hay otras que están mucho más débiles, pero estas están teniendo un año espectacular. No es un sentimiento positivo a nivel general, como ocurre en Estados Unidos, pero hay muchas o hay alguna compañía en Alemania que lo está haciendo muy bien. CAC 40 francés bastante débil, la bolsa francesa muy débil en lo que va de año 2024 y con la inestabilidad que tenemos a corto plazo parece que no puede cambiar. ¿Es una oportunidad a largo plazo? Pues hombre, yo veo joyas, sobre todo en Francia, que me voy, ya saben, sobre todo al lado del lujo. Louis Vuitton, ahí sí que me parece que puede ser una joya en malos momentos. IBEX sube un 0,49% el día de hoy, también mirando a máximos recientes. Reino Unido sin apenas cambios, rango lateral. Italia más 0,95%. Suiza menos 0,41%. Países Bajos menos 0,01%, sin grandes cambios en el día de hoy. Con respecto a los bonos, pues fíjense, los bonos franceses el día de hoy, pese a lo que ha ocurrido en el Parlamento, eso sí, ha sido ya con el mercado cerrado, pues no ha tenido o han cerrado ligeramente abajo. Veremos a ver mañana, veremos a ver los días sucesivos. La prima de riesgo sí que es cierto que creo que se puede mantener elevada con respecto a la alemana o la referencia europea. Si nos vamos a Asia, el MSCI de Asia-Pacífico ha caído ligeramente el día de hoy. Hemos visto debilidades por el lado chino también. El dato de PMI de servicios de China ha sido inferior a lo esperado. El dato PMI Caixin, ya el dato oficial fue inferior a lo esperado. Y hemos visto como por ejemplo el KWEB, el ETF de China Tecnología, caía un 1,54. Japón y India sí que es cierto que han mantenido un poco el tipo. Pero en China parece que necesitamos un catalizador. Quizás puede venir ligado a caída del dólar, pero ¿caerá el dólar? ¿De verdad caerá el dólar? De momento no estamos viendo, ya saben, un catalizador relevante que haga bueno por bueno esos estímulos. Si nos vamos a Wall Street, ya el Dow Jones subía un 0,69%, nuevo cierre histórico, por supuesto, S&P 500 0,61%, 6.086, nuevo cierre histórico. Equiponderado logra cerrar en positivo. Fíjense cómo, oye, pese a que ha tenido mucho mejor comportamiento 7 magníficos, no se han comportado mal el resto de valores y mantienen el tipo, especialmente aquí el equiponderado. Nasdaq 1,24%, gran ganador, los 7 magníficos. Russell 2000, como podemos ver, 0,42%. S&P 600, como podemos ver, 0,36%, aguantando el tipo. ¿Pueden tener otro impulso estas compañías? Por supuesto que pueden tener un impulso ahora que han aguantado hasta medias, ¿no? Creo que sería un poco el ciclo óptimo. Fíjense que ha venido muy bien para que caiga un poco la amplitud, para que veamos que el porcentaje de valores de S&P 500 por encima de la media de 50, que estaba ya en niveles bastante elevados, fíjense, por encima de la media de 20, pues corrija un poquito. Por sectores, podemos ver cómo el tecnológico ha liderado el día de hoy, el energético un poco más débil. Estamos observando cómo el petróleo sigue de capa caída. Si volvemos a los 7 magníficos, bueno, pues he dado a la cartera 7 magníficos, pues vemos cómo sube un 1,76%, el principal ETF que lo regula. Fíjense, nuevos máximos históricos. Apple en máximos históricos. Microsoft sube un 1,44% el día de hoy. Y fíjense, trata de marcar nuevos máximos desde julio, Trata de sacar la cabecita. Microsoft, que estaba en rango lateral, la hemos ido comentando, que estaba haciendo consolidaciones y demás y podía tener tirón. Pues parece que lo está teniendo. Igual que Nvidia recupera medias y parece que apunta también a nuevos máximos. Google
también por encima de medias, 1,77. Microsoft, Nvidia y Google, que eran un poco las rezagadas en estas últimas semanas, teniendo gran impulso. Amazon con los buenos datos o estimaciones de buenos datos del Black Friday, fíjense que sube un 2,21. Meta sin grandes cambios, pero en máximos históricos, y Tesla sube un 1,85%, queriendo salir un poco de esta base. Fíjense que si nos vamos a estos valores que sigo yo mucho en cartera, SoundHound, que comentaba, más relacionado con el software y la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene servicios con esa inteligencia artificial y que estaba viendo mucha narrativa por aquí, pues fíjense, 14% el día de hoy. Esta la hemos comentado muchísimo en los directos. Net también, fíjense, el día de hoy 5,54. Sea Limited también aguantando el tipo, consolidando. Ion también un muy buen movimiento. Por tanto, oye, estos valores un poco más de pequeñas y medianas, de altos crecimientos, vemos que se están comportando muy bien. Y ya como comentaba por los directos, el ciclo para especular con estos valores estaba siendo muy positivo. Si volvemos al tablero ya a dar un vistazo más general, el VIX sube ligeramente el día de hoy y ya venimos comentando que, oye, en caso de que se dé ese movimiento, esa explosión al alza en el principal índice, no me extrañaría nada que viéramos también aumentos de volatilidad, ¿eh? Hay un vacío ahí que se puede recuperar muy fuerte, con movimientos muy fuertes, y puede venir ligado a aumentos de volatilidad, ¿eh? Creo que es algo que puede ocurrir, vamos, que nos indican que puede ocurrir, no es algo que me invente yo. Por el lado del TLT y de los bonos, bueno, pues sí que es cierto que hemos visto corrección por el lado de los bonos, bastante amplia, y fíjense cómo el TLT recupera un 1% después de la caída del día de ayer, ha estado dando oportunidades, parece, estos días, y de momento, oye, la tendencia a los rendimientos es bastante a la baja. Fíjense que el rendimiento americano a 3 meses está en 4,35%, todavía no está descontando una bajada de 25 puntos básicos, pero sí que es cierto que ya está descontando, bueno, pues fíjense, 15 puntos básicos de bajada. Saldremos de dudas con los datos de nóminas no agrícolas de los próximos días. El oro cerraba el día de hoy sin cambios, está muy plano el oro, ojo, creo que puede haber movimiento hacia un lado o hacia otro, pero creo que puede haber movimiento en el corto plazo. La plata, fíjense que sí que está al alza, pero también está un poco en rango consolidando, y Bitcoin, amigos míos, muy cerquita, estoy muy emocionado por esto, muy cerquita de marcar los 100.000 dólares. El West Texas a la baja el día de hoy, por debajo de 69, y el oro, el dólar sin grandes cambios. De ahí también que el oro tenga poco movimiento, el dólar sube 0,05. Poco más tengo que comentar. Para mañana, ventas minoristas en Europa y peticiones semanales de subsidio en Estados Unidos. Tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.